Y aunque parezca una medida desesperada, para los médicos es acertado el anuncio y la decisión de la Organización Mundial de la Salud, que concluyó que es ético usar medicamentos experimentales contra el ébola. Y es que la enfermedad avanza y ha cobrado la vida de 1.013 personas. No teniendo otra terapéutica, siendo una enfermedad con una altísima incidencia de mortalidad, uno tiene que acudir a algo que le pueda brindar una esperanza y esta es la situación. Y lo curioso es que se está viendo que a quienes se les ha tratado ya por varios días con estos tratamientos han mejorado. Parece ser la razón que privó en el Consejo Médico de la Organización Mundial de la Salud, que decidió como parte de las medidas extremas para detener el avance del virus del ébola, respaldar y justificar el empleo de medicamentos no contrastados. Eso no quiere decir que no son seguros. Simplemente significa que no tenemos la evidencia de estudios en humanos para decir con certeza que son seguros y eficaces. En su indetenible avance, el ébola ha sumado a la lista de fallecidos a Miguel Pajares, el religioso español, y el miedo se esparce como el virus. De hecho, hasta las grandes empresas transnacionales, como por ejemplo la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, están comenzando a retirar a sus trabajadores de Guinea, Liberia y Sierra Leona para garantizar su seguridad. Otra razón que parece haber impulsado la conclusión de la OMS de que es ético el empleo de estos tratamientos experimentales, siempre que se realice siguiendo unos claros criterios éticos que incluyan que el paciente esté plenamente informado del medicamento que se le va a suministrar. Tienes que tener en cuenta que el 90% de los que tienen lo que tú tienes va a morir. Por supuesto que cualquiera diría que sí, y uno toma el riesgo. El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha abogado por someter a un detallado análisis y a discusión las formas de recopilar los datos sobre el empleo de estos medicamentos, mientras continúan los esfuerzos para dar una atención óptima a los enfermos. Considerando el consejo de los expertos durante la consulta de ayer, nos convocaremos en Ginebra otra vez, junto con otros expertos, para aconsejar quién y cómo establecer los criterios éticos para dar prioridad a su uso. La Organización Mundial de la Salud insistió en que ellos no tienen por qué dar permisos para la utilización y distribución de estos fármacos experimentales. Simplemente la permisología es entre los laboratorios y las autoridades sanitarias de los gobiernos. ¿A dónde serán enviados? Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Y para tratar este tema están con nosotros desde Miami el doctor José Antonio Cisneros, y aquí en nuestros estudios en Washington tenemos al doctor Elmer Huerta. Doctor Cisneros, comenzamos con usted. Acabamos de escuchar el reportaje de Alejandro Marcano y nos gustaría saber, ¿considera usted o está de acuerdo de que se debería de proporcionar este suero experimental a todos aquellos afectados en África? Definitivamente que sí, Patricia. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que ha actuado con cierta falta de proactivismo en relación con este brote epidémico, de manera de que es importante esta medida que han tomado de por lo menos sancionar la parte ética de la utilización de estos sueros que permiten en un momento dado detener o controlar la agresividad de la proliferación viral en los pacientes. También es el otro aspecto del desarrollo de las vacunas. Ya sabemos que tanto en los Estados Unidos como en Canadá hay un par de centros que están desarrollando vacunas para esto, y esto le daría un gran impulso al desarrollo de este tipo de recursos para controlar a mediano y largo plazo los brotes de ébola. Doctor Huerta, la Organización Panamericana de la Salud aquí en Washington anunció o alertó de que el ébola podría llegar a América Latina. ¿Cuán viable, cuán realista es este panorama para América Latina? Dentro del margen de posibilidades, Patricia, puede llegar, ¿verdad? Una persona sin síntomas que haya estado en contacto muy íntimo con un paciente allí en alguno de estos países en África, puede tomar un avión sin síntomas, a los 2 o 3 días de llegar a Estados Unidos o algún lugar de las Américas pueda tener el problema. Pero lo que sí me parece es importantísimo decir es de que por más que llegue 1, 2 o 3 casos a las Américas, no van a ocurrir los brotes que están ocurriendo en África. La razón es muy simple. Lamentablemente en África esto es consecuencia del abandono, de la ausencia completa de lo que se llama un sistema básico de salud pública. Patricia, y esto es muy triste decirlo y muy fuerte decirlo, pero para que una persona se contagie de este mal, tiene que agarrar con sus manos las diarreas, los vómitos, la sangre, la saliva y el sudor de un enfermo.
Por eso es de que hoy día se documenta que la mayor parte de víctimas de esto en África son mujeres, porque ellas son las que atienden a los enfermos, ellas lavan las ropas de los enfermos, ellas lavan los cadáveres de cada persona que está falleciendo. Entonces, en América tenemos falencias, obviamente, en muchos lugares de las Américas, pero un brote como este no va a ocurrir aquí. Es por eso, doctor Cisneros, a lo que dice el doctor Huerta, que se dice que, por ejemplo, en Sierra Leona no debe haber preconceptos, tabúes respecto a esta enfermedad y que le piden a la población ser transparentes y anunciar, informar a las autoridades una vez que alguien o hay una presunción de que alguien está contagiado. Definitivamente, esto es un problema de recursos sanitarios, además de la presencia del agente patológico en este caso, ¿no? Estos brotes, como estoy de acuerdo con el doctor Huerta, son producto de la combinación de la presencia de este virus, pero sin duda alguna la proliferación de la enfermedad y la severidad está en relación a las limitaciones de los recursos físicos y tecnológicos que ellos tienen, el recurso humano. El CDC de Atlanta ha mandado una cantidad de expertos para asistir al personal médico allá en relación al manejo y manipulación de estos pacientes. Y sí, es correcto, yo pienso que la campaña de información, divulgación que se haga dentro de la población, manejando su idiosincrasia propia, ¿no? Porque es importante que todas estas campañas tomen en consideración las características de la población, sus mitos, opiniones y creencias, que son a la hora de la verdad las que van a determinar que ellos busquen ayuda médica. Doctor Huerta, volviendo al virus en sí, ¿por qué si surgió por primera vez, que antes se le llamaba fiebre hemorrágica de ébola, por qué desde 1970 y poco hasta ahora no ha surgido una vacuna? ¿Cuán difícil es? ¿Cómo trabaja este virus? La razón probablemente por la que esto ha estado, como se dice, debajo del radar, es porque los veintitantos brotes que han ocurrido desde el año 1976 han ocurrido solamente en dos países, ocurrieron o en Guinea o ocurrieron en el Congo, y fueron brotes pequeños de 200 personas, 150, 300 personas. Entonces, al estar circunscrito a aldeas, a grupos muy pequeños, obviamente el sistema, y esto es algo quizás que se pueda discutir después, pero el sistema médico farmacológico de investigación no se ocupa de una enfermedad que ataca a algunas aldeas. Eso es triste decirlo, pero digamos esa es porque la son realidad. aldeas aisladas y no Nunca en las ciudades, pero ya está en las ciudades. Exacto. Entonces ahora es que todo el mundo dice, ay Dios mío, ¿qué pasa? Ahora, es importante también entender que este medicamento, el ZMapp, que le dieron a estos dos norteamericanos y al sacerdote español, ha estado ya en desarrollo por los últimos años, pero no con dinero del CDC ni del Departamento de Salud, sino del Departamento de Defensa. ¿Por qué? Porque siempre se pensó, desde que se supo de la alta mortalidad de este virus ébola, de que podía usarse como un arma biológica. Entonces, ese ha sido el sentido de las investigaciones, Patricia, pero si me preguntas por qué no se ha hecho nada, probablemente porque estuvo muy circunscrito durante años y este es el primer brote que cruza fronteras y que compromete a 4 países. En ese sentido, doctor Cisneros, escuchando lo que dijo el doctor Huerta, ¿considera usted, en vista que hay una alerta roja en el mundo debido, según el Centro de Enfermedades Infecciosas aquí de Estados Unidos, que estos estadounidenses, si funciona esta vacuna experimental, este suero, podría producirse en masa para ayudar a aquellos en África? Bueno, sí, definitivamente. Tengo entendido que ya están disponibles más de 1.200 dosis del producto por parte del gobierno canadiense y está en desarrollo pues la vacunación. Lo que pasa es que hay que entender la demografía de esta enfermedad. Usted no va a vacunar al mundo completo o a una cantidad enorme de países para una enfermedad de una baja prevalencia o de una baja probabilidad de que el paciente contraiga esta enfermedad.
Mucho del miedo de la distribución del ébola está asociado, como dijo el doctor Huerta, al hecho de que alguno de estos pacientes puede abordar un avión y llegar a otro país, pero no es muy fácil infectarse con este virus. Y por otra parte, la población y en los países donde esto se está encontrando son países de poca movilidad. Su población, la mayor afectada, no es una población que constantemente está viajando al exterior o tiene muchas relaciones de tipo comercial con extranjeros. De hecho, hoy, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional prohibió a los atletas de estos países participar en competencias internacionales. Es debatible, pues, la utilidad de esta medida, pero demuestra de una u otra manera el interés que hay a nivel mundial por contener esto. Problemas tienen aquellos países que, como estos países africanos, no tienen los recursos de screening, de despistaje temprano o de contener un proceso epidémico de este tipo, en el caso de muchos países latinoamericanos, y la posibilidad de que alguno de estos pacientes infectados pueda entrar a las Américas. Doctor Huerta. Sí, yo tengo un comentario con respecto a esto del tratamiento y el desarrollo de estos medicamentos que son muy sofisticados y muy caros. Esto se llama medicalización de un asunto de salud pública y eso no debe suceder. Este es un asunto de salud pública básica. Este es un asunto de agua limpia, de alcantarillado, de educación de la población. Este es un asunto de salud pública. Y si vamos a poner los dineros y las atenciones del mundo en el desarrollo de una medicina hecha con anticuerpos monoclonales sofisticados sin resolver el problema de fondo, no va a haber dinero que alcance porque los brotes se van a seguir produciendo por los años que vengan. ¿Sabemos si es efectiva o...? Eso es debatible, se puede saber, se pueden hacer estudios. Porque el sacerdote falleció. Sí, falleció, pero el asunto es que este es un asunto de salud pública. Este es un asunto de limpieza, de educación, de infraestructura de salud pública. No es un asunto de medicamento. Doctor, y ya para finalizar, porque bueno, nuestros televidentes en América Latina, este es un tema bastante importante en estos momentos, por eso de los temores que estábamos hablando. ¿Cuáles serían, de alguna manera, las prevenciones o la prevención que deberían de tener las personas para no contagiarse con en América Latina? Sí. Bueno, solamente decirles que si es que tienen a alguien que haya estado o que venga de Liberia, de Sierra Leona, de Nigeria o de Guinea, y que les pregunte si han estado en contacto con algún paciente, quizás tengan que tener un poco de reparo o de decirle, mira, te voy a visitar un poco. Pero si estas personas vinieron de estos países, pero estuvieron en los hoteles que hay ahí de 4 o 5 estrellas, pues no pasa nada tampoco. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros, al doctor José Antonio Cisneros y al doctor Elmer Huerta por acompañarnos en este segmento de Foro Interamericano. A nuestros televidentes, no se retiren, ya regresamos. Esta es La Voz de América.